Queremos resolver la ecuación diferencial dada. Observe cómo la forma de la ecuación diferencial se ajusta a la forma de una ecuación diferencial exacta. Sin embargo, aún necesitamos comprobar que es exacta. Comprobando que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, observe que m de x, la coma y es igual a 2x más y n de x, la coma y es igual a x menos 4y. Ahora determinemos el parcial de m con respecto a y. Pero diferenciando 2x más y con respecto a, y tratando x como una constante que nos da 0 más 1 o 1, y ahora determinemos el parcial de n con respecto a x diferenciando x menos 4, y con respecto a x tratando y como un aviso constante, el parcial de n con respecto a x también es 1. Así tenemos una ecuación diferencial exacta en la que la solución es big f de x, y igual a c, de manera que la parcial de f con respecto a x es igual a m y el parcial de f con respecto a y es igual a n. Podemos empezar con cualquiera de las dos ecuaciones, pero sigamos adelante y comencemos con la primera ecuación, ya que el parcial de f con respecto a x es igual a m si integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x. Puede recuperar la función big f de x, y excepto una función de y esto indica que big f de x, y es igual a la integral de m, que es la cantidad 2x más y. 510 de nuevo, recuerda que la constante de integración no va a ser solo c, sino que va a ser una función de y. Esto indica que big f de x, y es igual a 2 veces x al cuadrado dividido entre 2 o x al cuadrado, y luego más x y luego más una función de y. Y ahora usaremos la segunda ecuación para determinar a de y. El parcial de f con respecto a, y debe ser igual a n, y si f grande es igual a x al cuadrado más x más a de y. Luego el parcial de f con respecto a y debe ser igual a la derivada de x al cuadrado con respecto a y, que es 0 más la derivada de x y con respecto a y, que es x, y luego más la derivada de a de y con respecto a y es un primo de y debe ser igual a n que es x menos 4y. Al analizar la ecuación podemos ver que un primo de y debe ser igual a menos 4y, por lo tanto, si un primo de y es igual a menos 4y, entonces, si integramos ambos lados de la ecuación con respecto a y podemos cubrir a de y, esto nos da a de y es igual a la integral de menos 4, y de y que es igual a menos 4 veces, y al cuadrado dividido por 2 o menos 2y cuadrado, así que ahora sabemos la función potencial big f de x, y es igual a x al cuadrado más xy más a de y, que es menos 2y al cuadrado, lo que nos da menos 2y al cuadrado. Y por lo tanto la solución general. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es igual a f grande de x, y es igual a c o x al cuadrado más xy menos 2y al cuadrado es igual a c. Podríamos intentar resolver y, pero voy a dejarlo como una ecuación implícita. Espero que esto te haya resultado útil.